Hola, bienvenidos a Alma Artesana. El día de hoy tenemos a Cari Epeiré, especialista en neurociencias aplicada en la educación. Cari, bienvenida. Gracias, Pablo, gracias por invitarme y aquí estamos para lo que necesites. ¿Cómo te sientes, Cari? ¿Cómo es el estudio? Primero, me encanta ver la persona en que te has convertido. Ay, Te qué conozco lindo. desde bebé Claro. y tuve la oportunidad de tenerte con nosotros en la parte educativa en CTE desde los 2 años y después en Village. Así que me encanta ver cómo nuestros niños han crecido y se han vuelto todos unos profesionales exitosos. De verdad, gracias por invitarme y por darme esa experiencia de poder participar en esto. No, por supuesto, y seguro lo que tú estás diciendo de que pues me has visto crecer, como has visto crecer a tus Sí. hijos, hay un montón más que has visto crecer. Tanto mis amigos como los que no vinieron en mi generación, los otros estudiantes. La verdad es que sí es un privilegio tener la oportunidad, a ver, de trabajar en educación. Jamás me imaginé estar trabajando en educación. Originalmente, cuando salí del colegio, me salieron mis resultados de vocacionales y trabajadora social, medicina y psicología. Decidí por psicología, pero nunca pensé que iba a estar metida en psicología educativa. También pensé en, bueno, entonces hasta aquí yo no voy a estudiar mucho y más adelante me caso y se acabó. Y creo que Dios dijo, Y no es que me castigó estudiando, es que me premió y me hizo darme cuenta, porque todavía el año antepasado, en el 2020, cerré una maestría en educación, psicopedagogía realmente. Y dije, yo la que dije que no iba a seguir estudiando nada más después del colegio y sin mucho una carrera para entretenerme, me doy cuenta que la educación y el aprendizaje es apasionante y que cuando entras en algo que te gusta, en un tema que te apasiona, das tu 1000%, entonces ni siquiera es una carga. Y así fui sacando licenciaturas, diplomados, webinars ahora, la maestría. Yo creo que uno nunca para de aprender y el día que uno para de aprender es porque ya estás en el más allá. Te mueres en vida y es peor morir en vida. ¿Verdad? Entonces, la verdad que contenta porque creo que es una pasión por un lado, Ujú. pero que es maravilloso haber podido trabajar en el proyecto Village y CTE, que en este caso ahora es la corporación NeuroKids, de punta a punta. Realmente es maravilloso poder compartir con los chicos, con los niños, porque se vuelven tus hijos. Poder compartir con los papás y poder apoyarles en algunas cosas por la experiencia y en otras cosas porque tú aprendes también de ellos como familias y poder compartir tu aprendizaje con todo el equipo multidisciplinario que tienes. Uno no llega a una empresa solo y la crea solo y eres exitoso solo. Correcto. Eres exitoso porque tienes un grupo de colaboradores que están tan apasionados como tú y quizás complementos en otros temas, que es lo que hace un equipo realmente completo. Y entonces sí, contenta con la educación. Y tenés una familia extendida, porque Todo, sí, una gran familia extendida. Y de verdad los papás creo que no se dan cuenta de lo que uno llega a querer a sus hijos. Los ves todos los días es y los ves verdad. durante más tiempo que los papás lo miran en sus horas despiertos. Entonces sabes de sus penas, sabes qué comieron, qué les mandaban en las loncheras, cómo llegaban arreglados, cuando llegaban tristes sabías por qué. Y sufres como una mamá postiza también, porque estoy seguro que Y esa... la mayoría de papás se dejan ayudar, la gran mayoría de Qué papás se bueno. dejan apoyar. ¿Sí? Pero regresando un poco, psicología no fue suficiente, ¿no? Como que te empezaste a escarbar lo que son neurociencias y hablando de qué, mediados de los 80s, cuando hoy en día, 2022, neurociencia es algo innovador. Me imagino que en los 80s neurociencia era muy abstracto. Casi nadie lo conocía. Realmente, a ver, las neurociencias, con ese término, se conoce ahorita, Ok. pero todo lo que, o sea, y más neuropsicología evolutiva, todos los términos que tengan que ver con educación. Pero si nos vamos en la historia, Hipócrates desde hace 2000 años atrás ya hablaba del cerebro, ya hablaba del desarrollo del cerebro, ya hablaba que lo que aprendías iba al cerebro. Y si nos venimos a esta época, Luria, en 1920 más o menos, empieza con todo el proceso de aprendizaje y de enseñanza basado en el cerebro. La gente no le daba el interés o no le entendía. Quizás también estaba fuera de época. Puede ser. Y hasta como antes de la Segunda Guerra Mundial,
empezó a investigar muchos más temas a fondo sobre esto y sobre la memoria y la memoria del aprendizaje. Entonces, en el 82, cuando iniciamos nosotros, en este caso con CTE, yo venía de una rama diferente a la pedagogía. Mi rama era psicología, entonces mi escuela era otra. Y tuve un catedrático médico en la universidad que realmente me apasionó por el cerebro. Okay. Y creo que a veces tú tienes un mentor que te das cuenta o no te das cuenta, pero es el que te guía en los pasos que vas a dar en tu futuro como profesional o como adulto. Y muchas veces son tus catedráticos. Entonces, todos los catedráticos deberíamos de tener mucho cuidado porque estás tocando realmente almas artesanas. Almas artesanas. Que no sabes si la van a deformar o la van a formar. Muy cierto. Entonces, creo que sí es bien, bien interesante esto. Y nosotros entonces en el 82 empecé, realmente fui yo, con todo lo que era neurociencias, pero porque me apasionaba el cerebro. Entonces empiezo a leer sobre el cerebro y me doy cuenta que existen en Estados Unidos cursos para irse especializando en el cerebro de los bebés, desde que están en las salas cunas de cuidados intensivos, como después más adelante todo lo que es el proceso y desarrollo del cerebro y por qué la importancia del cerebro y por qué a estas edades y no más grande. ¿Y por qué aplicado a niños y no a adultos? Y ahí ¿Eras mamá en ese momento? Ya era mamá, sí. La neuropsicología tiene una parte que no necesariamente que tiene que ser exactamente las edades que están ahí, pero que habla de los windows of opportunities, o sea, los periodos sensitivos del cerebro, Okay. que son cuando la neurona y el axón tienen mayor cantidad de mielina en el cerebro. Entonces hay épocas donde hay mayor cantidad de mielinización y hace que esas neuronas se comuniquen entre ellas. Es como un celular, que lo tienes bien cargado y tienes buena señal y puedes mandar más información en ciertos periodos de tu vida. Okay. Para ponerte un ejemplo, los primeros 4 años de vida son los más importantes para la matemática. ¿Cuándo le damos énfasis en educación a la matemática? Luego. High school, en la secundaria. En 12, 13, 14, y son tus 15. primeros 4 años de vida donde tienes que haber desarrollado esas destrezas de lógica, de pensamiento, de razonamiento, para poder entonces cuando llegas a la secundaria ya tener desarrolladas esas áreas de funciones ejecutivas y poder entonces aprender más fácilmente. Sí. Hay un periodo sensitivo del área social donde es importantísimo poder desarrollarlo porque si no el niño empieza a manipular y a manejar situaciones diferentes. ¿Cuándo creerías que es la época más importante para el área socioemocional de un niño? Uy, no sé, de los 5 a los 10. De los 6 meses a los 3 o 4 años de edad. Oh. Y es cuando hablan de los famosos 2 años y la época de los berrinches y la época del yo y todo soy yo, pero es porque esos primeros, desde los 6 meses a esa edad, el niño necesita reglas estructuradas, aunque no lo creamos, necesita tener toda la base de valores. Entonces uno le diga, no te vas a subir ahí porque te puedes caer, Sí. por ejemplo, y explicarle por qué se hacen las cosas, pero es cuando uno tiene que poner reglas. Entonces todo tiene una época. En la parte musical, la mejor edad en lo que son periodos sensitivos son de los 3 años a los 10, pero empieza a los 3 por el hecho de poder tocar un instrumento, no porque no pueda empezar desde antes con cualquier otra cosa que no sea la parte motora fina. Okay. Entonces por eso es que el cerebro sí está preparado en periodos explosivos, listos para aprender ciertas cosas. Y si nosotros como educadores no conocemos el cerebro, es como que no conocieras el motor de tu vehículo y no sabes cuándo le tienes que echar gasolina o combustible, no sabes cuándo lo tienes que llevar a servicio, no sabes cuándo tienes que cambiarle el aceite. Para trabajar con un niño, para estimular a un niño, para desarrollar un niño, tienes que conocer su motor y su motor es el cerebro. Entonces, ¿cuántos educadores a nivel mundial hay que realmente conocen el cerebro de sus alumnos y puedan plasmar algo más y apoyarlos? Porque yo puedo estimular a un niño en cualquier área, pero saber si esta es el área más baja, esta área es la que más tengo que estimular para nivelarla. Y si esta es su área de fortaleza, la voy a seguir estimulando porque quizás es lo que más le va a gustar el día de mañana. Y para ponerte otro ejemplo en edades, siempre lo he visualizado. Las personas somos de adulto lo que aprendimos durante nuestros primeros 18 años de vida. Yo he vivido con mi esposo 42 años, 2 de novios, 40 de casados,
pero yo en esencia y él en esencia somos lo que éramos de adolescentes. Nuestros valores, nuestros casi gustos, la forma como nos comportamos, desde el hecho de agarrar un cubierto hasta el hecho de poder tener una conversación con alguien o explotar en un enojo. Sí. Lo adquieres durante tus primeros 18 años de vida y los papás no le ponemos atención a eso. Y es por eso que CTE y bueno, luego Village pues se enfocaron en esta estimulación temprana, ¿verdad? En, bueno, vamos a fomentar estas diferentes partes del cerebro por medio de un método que sí, el método NeuroKids. Que está basado mucho en la parte 100%. lingüística, la parte lógica y socioemocional. Yo creo que me falta uno. Sí, nosotros hicimos el método NeuroKids y ese método NeuroKids funciona como un circuito de aprendizaje, ¿sí? Son 4 fases. La primera fase del circuito de aprendizaje es el ambiente, porque todo lo que va a recibir el niño o cualquier persona viene a través del ambiente. Entonces se estimula a través del ambiente y después vienen las trayectorias sensoriales, que las trayectorias sensoriales únicamente es la forma como el cuerpo recibe esa información y la va a mandar al cerebro. ¿Y cómo la recibe? Pues por medio de los 5 sentidos que ya conocemos, más el vestibular, más el kinestésico, más el sensorial, más el humorístico. Entonces realmente podemos trabajar, vestibular también, podemos trabajar con esos 9, 10 u 11 sentidos para darle mayor facilidad al cerebro de poder desglosar esa información que si solo llegara por un sentido. Si solo llegara auditivo o si solo llegara visual, el cerebro tendría solamente 2 inputs para desglosar esa información y le costaría un poco más de trabajo. Si tienes más inputs, como los que te dije yo de las trayectorias sensoriales, entonces lo que va a suceder es que el cerebro tiene más formas de poder desglosar la información y absorberla. Después la información ya llega al paso 3, que es el cerebro, y ahí ya trabajas las funciones ejecutivas. Y en las funciones ejecutivas trabajas todo lo que es la memoria, la concentración, la lógica, el razonamiento, destrezas de pensamiento, etc. Entonces, eso es lo que el maestro debería estar planificando con esas bases. Y que es la única forma que lo vemos los médicos, los psicólogos, los padres de familia, en las evaluaciones y el mismo alumno. Lo vemos por medio de las trayectorias motoras, que es el cuarto y último. En esas trayectorias motoras se evalúa tu aprendizaje de una forma u otra por medio del lenguaje, que hay 5 áreas en el lenguaje. El lenguaje interior, que es lo que guardas como vocabulario, tu file, tu archivo de lo que vas aprendiendo. Tu lenguaje expresivo, tu lenguaje comprensivo. El expresivo es lo que hablas y el comprensivo es lo que entiendes. La lectura en ese orden. Y por último, la escritura. La escritura es un proceso motor. La lectura es un proceso de lógica. Es más difícil la lectura que la escritura. El otro solo copias, trazos, entonces es más motor. Y por supuesto, motricidad gruesa, motricidad fina, vemos también ahí toda la parte de maduración neurológica, integración sensorial. Entonces, con esas áreas cierras ese circuito y por eso te digo que es un circuito bien interesante porque si los educadores lo conociéramos bien, podríamos mejorar la educación con nuestros alumnos. Eso por el área del circuito. Tú hablabas de las otras fases ya en el proceso de aprendizaje. Sí, está la neurolingüística, que es toda la parte de idiomas que puedes aprender a ciertas edades, y si quieres después ampliamos eso. El área neurocognitiva, que tiene que ver con todo el proceso de aprendizaje, matemáticas, ciencias, comunicación y lenguaje, que es lo que le llaman ahora, que antes se llamaba idioma español. Entonces todas esas áreas van en cognitivo. Y luego tenemos socioemocional. O sea, para ser un individuo completo e integral, deberíamos de trabajar también con el área socioemocional. Un niño que no puede relacionarse con otras personas, que no puede autocontrolarse, que no puede autorregularse, va a tener más trabajo o le va a ser más difícil la vida. Y la última es la neurofísica. La parte neurofísica es toda la parte física que debería estar haciendo tu cuerpo a ciertas edades, que le ponemos muy poca atención a veces, porque como es físico, es más importante la mate que el deporte. Es más importante aprender a leer que aprender a jugar básquet, béisbol, fútbol, arrastrarse en el piso, hacer vueltas de gato. Y si lo vemos a nivel de neurociencias, es el 50% de importante. Pesa más el área neurofísica y después las otras 3 áreas aquí. Entonces, de ahí ya lo equiparas. ¿Por qué? Porque el área física o neurofísica lo que hace es oxigenar al cerebro
y el oxígeno es el alimento del cerebro. Yeah. Y si mi cerebro no está alimentado, yo no puedo aprender matemáticas, Sí, yo no claro. puedo aprender a leer y escribir, yo no puedo aprender otros idiomas. Entonces, hay que darle ese peso y ese valor a todas las partes deportivas, físicas y toda actividad que requiera oxigenarte. Ahora, lo importante que es el área socioemocional, ¿no? Porque estoy leyendo un libro de Alain de Botton, se llama, y Ajá. se llama La Escuela de la Vida. Y él habla sobre cómo ahora somos estos neandertales con tanta tecnología, pero con una inteligencia emocional muy, muy prehistórica. Y te hablo sobre esto socioemocional porque si no puedo controlar mis emociones, si no me conozco a mí mismo, ¿de qué sirve que sea muy bueno en todo lo demás? Si no me puedo controlar a mí, yo no puedo ir a vender un producto o no puedo tener una empresa si tengo ataques de ira. Sí. No puedo no tener puedes ser un líder. No puedes ser un líder si tienes picos de comportamiento, un día feliz, un día triste, un día de bajón. Claro, todos lo tenemos, sí, pero tenemos que aprender a controlarlos, a identificarlos, a que un niño sepa qué es felicidad, qué es tristeza, qué hago en la tristeza, qué hago en la oscuridad, qué hago con la ansiedad. Con la frustración. ¿Qué hago con la frustración? Porque normalmente solo reaccionamos a ella. Los papás creo que lo vemos a nuestros hijos desde pequeños y podemos detectar eso, si estamos pendientes. Si no solo decimos, es que es berrinchudo, es que salió igual que la abuelita o que el abuelito, ya sí, se le va a quitar, ya va a pasar el tiempo y ya te va a terminar, pero no es cierto. La inteligencia emocional se trabaja desde los 6 meses, en la parte de periodos sensitivos dijimos, 6 meses a los 3 o 4 años máximo. Eso quiere decir que es el momento que yo tengo que haber puesto atención el comportamiento de mi hijo o de hija para ver si hay alguna de esas que me llama la atención, que se frustra muy rápido cuando no logra hacer algo porque es perfeccionista. Uno diría, pero qué bueno que es perfeccionista, sí, pero si no lo logro aprender a autocontrolarse, a autorregular esas emociones, va a sufrir mucho, porque se va a estrellar contra la pared cada rato. Entonces, como papás, debemos de poner atención. Como maestros, debemos de observarlo en clases y reportar eso para que sea apoyado por los papás o por alguna persona del área de psicología, sin eso querer decir que está mal, simplemente le voy a enseñar estrategias, herramientas nuevas para poder manejar esa frustración. Y sí hay que hacerlo con tiempo, porque nuevamente después de los 18 años yo soy lo que me enseñaron durante esos primeros años. Sí, y después de los 18, pues eres un producto que está reaccionando a todos estos efectos externos, la universidad, el trabajo, personas que están fuera de mi colegio que no conocía. Si estudié en un colegio solo de niños, a niñas, ¿cómo le habla a una niña? Una niña de 15 años no se le habla igual como a una señora de 35 o a una señora de 70 años. O cómo le hablo a mi jefe. ¿Sabes? Como ahora en retrospectiva, para todos los que nos están viendo, pues yo salí del Village y del CTE y bastante orgulloso de ello. Y ahora en retrospectiva, pues veo la importancia de esta inteligencia emocional que nos enseñaron, cómo poder catalogar qué es un sentimiento, qué es una emoción, cuándo enojarme, cuándo no enojarme, cuándo inhibirme, cuándo desinhibirme. Ustedes tomaban un curso de liderazgo y en esos cursos de liderazgo se les enseñó muchas estrategias para poder realizarlo. Y el liderazgo hay que trabajarlo con los niños desde chiquitos, no solamente en secundaria, sino desde chiquitos. Y un buen líder aprende a autocontrolarse, un buen líder, pero no le vas a decir a tu hijo, ¿cómo vas a ser líder? No, porque realmente uno es líder desde la casa, en el sentido de que puedo ser líder como mamá o puedo ser líder como papá. El ejemplo de tu casa tiene mucho que ver con tu forma de ser y con tu comportamiento. Y tus compañeros de clases con los que vas a vivir más de 18 años de vida, porque tú entraste a los 2, pero hay niños que entraron al año de edad, vives 18 años de vida con ellos, ellos van a ser parte de ese espejo de lo que tú vas a aprender a hacer. Entonces creo que la inteligencia emocional sí es algo que tienes que trabajarse en las escuelas y en la casa, con todo mundo, y aprovechar las edades porque después no los vas a cambiar. Vas a modificar ciertas cosas temporalmente. Claro. Pero no hay un cambio radical. Entonces el comportamiento de un chico con una niña, como decías tú, ya sea porque sea colegio mixto o porque sea colegio solamente de hombres o de mujeres, tiene que empezar en la parte social de vamos a ir a una piñata, vamos a ir a una reunión, vamos a ir a un evento religioso y aprende a abrirle la puerta a tu mamá,
ayuda a tu mamá con los paquetes del supermercado, ayuda a guardar las cosas de la casa, ayuda a lavar los platos. La inteligencia emocional arranca desde ahí, porque si desde ahí el hijo ve, o la hija, cómo se trata una verdadera familia, cómo se debe de respetar, cómo el tono de voz no debe de subir a ciertas cosas, todos nos vamos a enojar, en algún momento todos vamos a gritar, en algún momento todos vamos a golpear algo, pero podemos decir después, perdón, no lo debía haber hecho. Creo que lo mejor que puede hacer uno como papá es en la noche regresar al cuarto de su hijo y aparte de despedirse y darle las buenas noches, pedir disculpas. Okay. Cuando uno le pide disculpas a un hijo porque me enojé contigo, pero yo no quería enojarme contigo, vengo enojada del trabajo o vengo frustrada por otras cosas, a veces uno está peleando con la pareja y se desquita con los hijos. Pero reconocer que lo hizo, que le pegué como no debía haberle pegado, que me lo encontré en el camino y lo jalé de los pelos. Lo hice, ya lo hice, no puedo borrarlo. Es como una flecha, tiré la flecha y yo no puedo pararla. Sí, claro. Ya le di con la flecha, quizás en el corazón. Entonces no me cuesta absolutamente nada regresar en la noche, reconocerlo y decir, me equivoqué, perdón, no era contigo y no debía haberlo hecho. Y eso va a enseñar a tu hijo o a tu hija el día de mañana a aprender a pedir perdón o a autocontrolarse antes de llegar a esa situación, porque no me gusta cuando mi papá o mi mamá actúan así. Y todos lo hacemos. Y como dicen, los tienes que reconocer a veces, no sé, tal vez personas no lo hacen por un ego o por un orgullo, pero... O porque no te lo enseñaron. Sí, correcto. Tu papá nunca te lo hizo, entonces ¿cómo lo vas a hacer? Sí, nunca lo viste, nunca lo sí, chupaste. Entonces no lo haces, pero creo que nuestra tarea como padres y la carrera más larga que hay es la de ser papás. Sí. Y no hay un título de por medio. Entonces sí deberíamos de prepararnos para ser padres con un título. Ok, no hay tiempo para el título, de acuerdo, pero te debería de tomar un curso, 2, 3. De acuerdo, sí. Si los cursos de primeros auxilios, debería de tomarlo como papá, mínimo de 2 a 3 veces al año, para acordarme y para que realmente reaccione correctamente en el momento de una emergencia. El curso de papá debería de tomarlo todos los meses, con diferentes temas y ir creciendo con ese proceso, porque mi hijo va a ir creciendo, va a ir cambiando etapas, y entonces yo tengo que también estar preparado para la siguiente etapa. Y si no la aprendí, me toca con la pared. Pero sí, tiene que haber un curso. Yo pues en este momento yo no soy padre, pero es algo que me emociona, pero también que me da mucho miedo y muchos nervios. Estoy en un momento, no estoy en un momento, siento que las personas de mi edad que no tenemos hijos estamos cómodos relativamente, porque estamos cómodos con nuestra vida. Soy responsable por mí, ya. Sí. Pero al momento de tener a alguien más y saber que depende de ti, da muchísimo miedo. Y que va a depender de ti durante muchos años. Da mucho miedo, da mucho pavor. Si hay un curso, claro que es bienvenido, porque te estás metiendo a un campo abierto, a un campo que no sabes qué es y qué va a pasar. Y lo peor de todo es que los resultados los vas a ver cuando tú tengas 60, 80 años y tu hijo tenga 40. Y ahí vas a decir, ups, no fue lo que quería, lo que debía haber hecho. O wow, logré tener hijos buenos, hijos nobles, con valores, porque creo que si tienes hijos con buenos valores y con una buena inteligencia emocional, lo demás viene por añadidura, gratis. Sí. Y tenerle miedo a tener hijos, creo que no. ¿Cuánta gente durante siglos ha tenido hijos? Y la mayoría son gente buena. Entonces, al contrario, creo que es una experiencia totalmente enriquecedora. Hay un neurotransmisor en el cerebro que se llama oxitocina, y la oxitocina es el neurotransmisor de la glándula del amor, porque lo que hace es llenarte por dentro de todo ese sentimiento de bondad, de felicidad, de amor, de armonía, y eso te lo dan los niños. Y hoy por hoy te puedo decir como abuela también, porque tengo 5 nietos, que tener a los niños de regreso en casa, no son tus hijos, son tus nietos, pero te llenan nuevamente de esa oxitocina y te la regalan. Y eso te hace volver a sentir vivo. Es verdad, tienen los niños de regreso en casa, qué bonito se ve. Y entonces quizás puedas, pues, no arreglar lo que no hiciste con tus hijos, pero sí de aportar ideas nuevas. Y yo creo que ahí es donde viene el valor de los abuelos, en aportar toda la experiencia que tuvieron mejorada. Sí, y estás tú también en otra etapa de la vida. Y los consejos, sí, y los consejos se dan una vez. Si los repites muchas veces, entonces ya no es consejo, es obligación, entonces te van a bloquear.
así como se bloquea en las redes sociales, te van a bloquear los hijos o los yernos o las nueras, y van a decir, con esta señora no, gracias. Pero los consejos los das una vez le dices, ponle suéter porque está haciendo frío. Sí. No se lo quiso poner, tú ya das 3 pasos para atrás, pero tú ya dejas el consejo. Y eso es una forma que puede uno apoyar también a las familias. Y esta es tu experiencia como madre, como abuela, pues también la has plasmado tú con un equipo más grande en lo que es Spoticare, Neurogym, el CTE y el Village, como completaste un círculo ahí, ¿no? Sí, la verdad es que cuando empezó CTE, primero empezó la clínica de terapia, por eso se llamaba CTE, Clínica de Terapia Especializada. Uh-huh. Después se convirtió solo en CTE, donde empecé a trabajar con niños con dificultades o niños con necesidades especiales. Okay. Después arrancó CTE, que ya era con niños que no tienen mayores dificultades porque realmente la normalidad no existe. ¿Qué es ser normal? Todos tenemos, hay muchos niños que desde el momento que nacen ya vienen con problemas visuales porque el momento del parto, el esfuerzo hace que tenga después problemas visuales. Entonces ya de por sí ya no es normal porque tiene un problema visual. Digo que va a usar lentes el día de mañana. Pero como más o menos el rango de la normalidad es lo que todo el mundo dice normal. Sí. Después empezamos a trabajar con chicos sin dificultades, que es en este caso CTE, y ya se abrió para niños sin dificultades y todavía seguíamos trabajando con niños con dificultades. La experiencia de trabajar con niños con dificultades es increíblemente maravillosa. Tú ves que esos niños logran hacer cosas que quizás a la edad que tienen, uh-huh, niños sin dificultades no lo han hecho, simplemente porque se les estimuló correctamente. Entonces dices, bueno, si este ya está leyendo, ¿por qué este no está leyendo? Si este tiene dificultades y este no. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque le prestamos más atención, porque le dimos un programa más adecuado, porque se hizo un programa especial para su desarrollo. Entonces, empezamos a trabajar ya con los niños sin dificultades y se armó el programa desde chiquitos, por ejemplo, hablábamos de neurolingüístico, uh-huh, con los idiomas. Los niños en CTE aprenden español, inglés, alemán y francés, y hay un extracurricular de mandarín. En Village ya tienen el mandarín dentro del programa curricular, entonces tienen mandarín, español, inglés, alemán y francés. Y no se confunden los niños a una temprana edad bombardeándolos con tanto. Buena pregunta. Una cosa es estimular y otra cosa es sobreestimular. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando llegan al colegio tienen un programa especializado con horarios diferentes y toda esa manera de juego. Y uno se da cuenta cuando alguien está sobreestimulado porque visualmente te quita la cara, porque se va para otro lado, porque quiere agarrar otro juguete u otra cosa y entonces cambias de tema si estás en esa área o cambias de área y te pasas a otra de las áreas. En el caso de los idiomas, la mejor edad para aprender idiomas extranjeros son los primeros 5 a 8 años de vida, porque el cerebro abre unidades lingüísticas diferentes para cada una de los idiomas. Yeah. Si lo aprendes después de los 8 años de vida, sí vas a aprenderlo. Te va a tomar más tiempo, pero vas a abrir solamente una unidad lingüística. Y en esa la vas a subdividir para poner el alemán o el inglés o el español o los idiomas que quieras enseñarle a tus hijos. Y estás traduciendo constantemente, y ¿no? Entonces el cerebro del niño está traduciendo. El cerebro del niño dice, me dijo close the door, y entonces todo es automático, ¿verdad? No lo está pensando así. Entonces claro, significa tal cosa. Sí, pero si hay un proceso de traducción como que... Y entra una sola neurona, cuando tú puedes haber abierto varias neuronas y en eso mejorar entonces su inteligencia también. Entonces abres una unidad lingüística por idioma durante los primeros años de vida. Además, los niños durante los primeros 8 meses más o menos pueden adquirir los idiomas como idiomas maternos. Porque auditivamente están oyendo el idioma y entonces están absorbiendo los modismos, el ritmo del idioma, porque cada idioma tiene un ritmo diferente, que después de esas edades se cierra. Y ya no tienen el acento o las modulaciones correctas. Yeah. Pero los niños son potencialmente multilingües desde que nacen. Y hay que aprovecharlo. ¿Cuántos idiomas hablan en Holanda los niños? 5, 6, 7 idiomas. Porque alguien dijo en el Ministerio de Educación de allá, espérenme, no, esto es importante, démosle a todos los niños varios idiomas. Sí. Nuestros ministerios de educación quizás no lo han visualizado así. Tu mejor herencia. El dinero va y viene, pero los valores y la educación es tuya. Se la dejaste a tus hijos en herencia. Es verdad.
Entonces son cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Y el proceso, regresando un poquito a las neurociencias, de trabajar con las neurociencias dentro de todos los programas educativos, nos ayuda a que los niños aprendan de una manera más divertida. Porque hablábamos que dentro de las trayectorias sensoriales una de ellas era la parte humorística y la parte de balance, equilibrio, coordinación, no solamente visual, auditivo, kinestésico. Si en la educación enseñamos de una forma divertida y yo como catedrático estoy relajado y me gozo la clase que estoy dando, se la voy a transmitir a mi alumno y él va a aprender de una mejor manera. La mejor manera de aprender es innovar. Y innovar significa poner en la mesa o en el escritorio de cada uno de mis niños las cosas que más les interesan a ellos. Y si estoy con alguien de secundaria o de high school, quizás tenga que hacerlo con música, con el tipo de música que usan ellos ahorita, no la que uso yo. Sí. Y si estoy con niños chiquitos, con colores que tengan que ver con los diseños que a ellos les gusta. Entonces puedo enseñar mi materia, cualquiera que sea, de esa manera. Todo debería ser por manera de juegos. Nosotros trabajamos lo que llamamos juegos de inteligencia. Y desde los chiquititos empiezan a tener actividades de aprendizaje cognitivo, o sea, de aprendizaje formal, pero todo por medio de juego. Entonces, aprenden, aparte de que aprendan a esperar turnos, a aprender a perder y a ganar, a formar equipos, porque la vida real no es un individuo, la vida real es trabajar en equipo con las habilidades diferentes. Entonces, todo eso te enseña el juego. Si en la educación que tenemos enseñáramos por medio del juego, aunque sean niños de la universidad o chicos universitarios, el aprendizaje sería mucho mejor y formaría más largo tiempo, una memoria de largo tiempo. Hay que aprender a los diferentes tipos de memoria, porque si no yo solamente voy a pasar una vez con el aprendizaje, pero no va a volver una memoria de largo plazo, sino una memoria de corto plazo que se usa solo para un examen. Sí, y es el caso, pues mi caso, como el seguro de muchas personas que estudiamos para el examen, ¿no? Y saliendo del examen ni te pregunten porque no te acuerdas de nada. Sí, correcto. Sí. Y me gusta eso que dices de nunca parar de jugar, nunca dejar de jugar. Y eso me recuerda que pues tú y tu equipo pues aplicaron mucho lo que fue la estimulación temprana en el CTE, pero también hubo mucha estimulación sensorial en lo que es la otra fase, lo que es el village, Los lo niños que es el ya high school. Primaria y secundaria. Sí, correcto. Y lo estimulaban pues tanto por estos festivales culturales que hacían como por otras cosas, ¿no? Así es. Nosotros otra vez con el juego involucramos a los padres y a los chicos actividades donde se metía o se aplicaba todas las áreas académicas con el tema. Entonces el festival cultural que mencionas, el primero fue compartir con los papás la experiencia de la prehistoria y tú veías ahí papás vestidos de cavernícolas o otros se habían puesto de dinosaurios, aunque los dinosaurios no vivieron en la misma época, pero era una representación. Mandamos la tarjeta de invitación, era una laja de piedra, que escribimos ahí la invitación escrita por ustedes como alumnos del colegio, para que los papás llegaran el día que les correspondía, pero ese día es la actividad grande, donde todos los juegos y actividades tenían que ver con la prehistoria, por ejemplo. Pero ustedes habían pasado 6 meses o más aplicando la matemática en la época de la prehistoria, el arte en la época de la prehistoria, la música en la época de la prehistoria, la comunicación y lenguaje, llámese idioma español o cualquier idioma, en la época de la prehistoria. Entonces todo tenía interrelación. Y así nos fuimos a Grecia, y así nos fuimos a Egipto. Me acuerdo muy claro uno de los papás vestido de momia, totalmente vendado, y había hecho su féretro también ahí, su caja, y caminaba por todo el festival. Son cosas que no se olvidan. ¿Por qué? Porque nuevamente si tú involucras las emociones dentro del aprendizaje, las vuelves de largo plazo. Pero si no involucras emociones, esa memoria se acaba y se terminó. Y lo usaste para una ocasión especial que necesitas como un examen y ya más. Entonces hay que involucrar todas esas actividades. Teníamos el Starfest y el Airfest. Me acuerdo que en alguna época ustedes tiraron el huevo desde el 3er piso con paracaídas, pero algo hicieron de trampa, no me acuerdo exactamente qué, pero todo tenía que ver nuevamente con el tema académico, todo ha estado interrelacionado. Entonces está el World Market, que tenía que ver con el supermercado. Los chiquitos empiezan desde el año de edad yendo al mini super que tienen cada uno de los CTEs a hacer compras. Pero para comprar tienen que haber trabajado. ¿Y qué trabajaban dentro de la clase? Ordenar los libros, recoger los individuales después de la refa,
ayudar a la maestra con las cosas. Entonces ahí ganaban, en el caso de CTE, Spoti quetzales. Entonces ganaban dinero y lo iban a depositar al la caja de la cajera del colegio que les llevaba su libreta de ahorros. Ustedes con ese dinero, el día del mini super que pasaban 6 meses ahorrando y ganando, iban de compras. Pero al llegar al supermercado el último día, que es el día de compras, pues se llevaban frutas, verduras, panes, de todo, gratis, con el dinero de trabajo. Sí. Pero durante esos 6 meses también iban al supermercado. Y entonces en la clase de lectura buscaban todo el producto que empezara con P, o que empezara con, que fuera de lácteos, o que fueran producidos o fabricados o cultivados en algún país, como por ejemplo la papa. Entonces, ¿cuántos tipos de papa hay? ¿De dónde vienen? Ah, pues vienen del Perú. Entonces, toda esa información ustedes la aprendían jugando en el supermercado desde el año de edad. Y eso va subiendo de nivel hasta terminar en high school, donde ven todo lo que es bolsa de valores. Y aprenden a manejar una bolsa de valores. Entonces, el aprendizaje es aplicado. Sí. Y es divertido. Y entonces lo divertido queda para siempre. Pero, ¿sabes? Lo digiero y lo concientizo ahora, ¿sabes? Como que en ese momento... Sí, uno no se da cuenta. No se da cuenta porque estás jugando o sí. dices, bueno, hay esta actividad del colegio, pues hay que hacerla porque hay que hacerla. Uh-huh. Pero, ¿sabes? 10 años después, 15 años después, como dices, bueno, tal vez me gusta la filosofía por ese festival cultural de Grecia. Tal vez me interesa la finanza porque aprendí a hacer cheques, dice la bolsa de valores. Ajá, y iba al supermercadito, pero sí. Increíble cómo tienes que conectar los puntos al revés. Y son los papás los que tienen que absorber esa información, porque como dices tú, el niño o el alumno solamente se está divirtiendo y yendo a hacer cosas diferentes. Sí. Pero son los papás los que tienen que decir, ups, esto me da este sistema y este tipo de metodología. Y esto me da otro sistema. Entonces, ¿qué me pesa más? ¿Qué es lo que yo quiero para mi hijo? Entonces, cada quien escoge, por eso hay muchas ofertas diferentes en educación y uno escoge lo que más le gusta para sus hijos. Pero yo lo que sí le doy de consejo a los padres es que escojan realmente pensando en sus hijos. Uno como papá puede jugar con sus hijos, pero no puede jugar con su educación. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estás escribiendo en un libro abierto que va a durar para toda la vida. Cierto. Y ahí dejas tu huella de lo que lograste o podías haber logrado más con ellos. Cari, ¿y qué? Yo sé que pues en tu trayectoria te ha tocado diseñar currículums, te ha tocado pues quitar, poner clases, poner obligatorias, poner pues... la malla curricular. Sí. La malla curricular, correcto. A veces uno se frustra con eso, ¿no? Pues hoy en día uno dice, bueno, si a mí me hubiera gustado aprender esto en el colegio, hablando de cómo manejar emociones, cómo funciona un banco, un Excel, qué es un interés compuesto, cosas que tal vez las pasamos de alto, tal vez sí estuvieron, pero las pasamos de alto. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ha sido ese reto? Porque crear una malla curricular, pues estás casi que maleando el cerebro de todos estos niños que están ingresando al colegio, o los futuros. Los tienes en tus manos, ese cerebro. Qué responsabilidad. Sí. El cerebro pesa solamente 3 libras. 3 libras. Absorbe el 20% de tus calorías. Oh. O sea, se come un montón de calorías, 3 libritas de proceso, y más cuando estás en el proceso de aprendizaje. Entonces, las mallas curriculares deben de ser creadas realmente pensando en el futuro del alumno, y no el futuro de mañana. De mañana me refiero a que si tiene 2 años, el de 3 años. O si tiene 5 años, cuando va a tener 6, o cuando va a tener 18, cuando se gradúe. Tienes que pensar cuando ese niño esté saliendo de la universidad, ojo. Nosotros ahorita tenemos ya las bases para crear el currículum del 2030 a 2050, porque nuestros niños que hoy por hoy están en un K-3, que están de 5 años, van a ser profesionales de esa época. Si yo no desarrollo ese currículum en los primeros 5, 10 o 18 años de vida, ¿de qué le sirve al niño haber salido de la universidad y enfrentarse a la vida con un currículum de los años 60? Si tú miras los colegios regulares, el currículum es de los años 60 y los maestros dan cátedra o clases como de los años 60, parado en una pizarra,
repitiendo las cosas y diciéndole pongan atención y escriban, copien. Sí, memorización. Son 60, años 60. Vas a regresar ahí. Qué locura. Sí, no puedes hacerlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mantenerse actualizado, hay que estar punteando, pero investigando y estudiando todo el tiempo. Y buscando estas tendencias, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde va el campo laboral? Así es. Entonces vas y te metes a un World Economic Forum y te das cuenta que en Lagos, todos los meses de enero, tienen esas conferencias de diferentes puntos, de diferentes cosas, porque hablan de todas las áreas, pero también hablan de las áreas profesionales. Y te dicen qué es lo que los CEOs quieren de sus trabajadores o de sus profesionales gerenciales dentro de los próximos 10 años. Y tu tirada no puede ser, voy a hacer un currículum para niños de elementary o para niños de preschool o para niños de high school para que dure 5 años. Sí, no. Tu currículum tiene que ser allá porque esas destrezas de lógica, que es lo que piden, por cierto, los de World Economic Forum, lógica, razonamiento, todo lo que son funciones ejecutivas, es lo que ellos están pidiendo. Entonces tú tienes que empezar a desarrollar desde esos primeros 5, 10 o 18 años de vida. Después no te sirve de nada. Claro. Porque ya no lo desarrollaste, no tienes abierto todas esas áreas con la facilidad. Las memorizas, las aprendes en el camino, pero no forman parte intrínseca de tu ser. Pero qué complejo porque tenés que estar viendo tendencias a futuro, ¿no? Programación, robótica, tecnología, o sea... Que las carreras son otras, ya no son las carreras. Sí, todo está, es muy cambiante. Totalmente cambiante. Y puedes ir pero siempre creando algo. Pero siempre respetando la malla curricular nacional, ¿no? Tienes que respetarla porque tienes unas bases que tienes que seguir, obligatorias, y que están bien, porque hay cosas que hay que hacerlas, o sea, aprender a leer, a escribir, en las tablas de multiplicar, que igual la puedes usar en una computadora o en el teléfono. Correcto. Pero que lo que necesitas es más que todo esa destreza mental. El hecho de ver a los niños de preescolar jugando plano cartesiano. A ti te tocó jugar, quizás no te acuerdas, con números positivos y negativos. Cierto. En el piso, porque los juegos de inteligencia son grandotes, son tamaño alfombra. Nosotros no lo hacemos, van que jueguen plano cartesiano porque queremos desarrollarlo solo a ellos así. No, es que estamos haciendo esa actividad porque estamos desarrollando con esa actividad otras diferentes, como por ejemplo la lógica, el razonamiento, el proceso mental, etcétera, etcétera. Como roller hockey. Ustedes jugaron roller hockey. Los niños desde los 4 años antes empiezan a patinar, pero a los 4 ya hacen competencia de patinaje libre, a los 5 años ya hacen competencias de roller hockey, y de ahí a los 6 y 7 en Village también siguen con su roller hockey. ¿Pero por qué lo pusimos? Porque da destrezas como balance, equilibrio, coordinación, concentración, ojo-mano, y todas esas destrezas, si las miras bien, trabajo en equipo, si las miras bien, son destrezas para la lectura y la escritura. Sí. Entonces, cuando dijimos pongamos roller hockey, o pongamos béisbol, o jugamos fútbol, o pongamos... ha sido pensado con una base neurológica y fisiológica. No solamente de, porque se me antojó, o porque el catedrático o el maestro de deporte de esa época era fascinado, enloquecido con el tema, sino porque tiene una base de por qué lo estamos haciendo. Entonces, eso es lo que debíamos de estar haciendo los educadores. Seguir aprendiendo, empapándonos cómo funciona el motor, que en este caso es el cerebro, cuándo son las mejores épocas, por qué no enseñar 2 destrezas idénticas al mismo tiempo, por ejemplo, 2 destrezas que tengan que ver con bateo o con cosas de mano. Yo no las puedo enseñar en el mismo bimestre de clases, porque para el cerebro es más difícil poder diferenciar si voy a jugar golf y dónde va a ir el palo, o si voy a jugar tenis y cómo va a ir la raqueta. Son destrezas similares, movimientos similares, pero diferentes. Sí, técnicas diferentes. Las técnicas son bien diferentes. Entonces, esas destrezas no las puedes enseñar al mismo tiempo. Esperas que la aprenda bien una y en el siguiente semestre, entonces ya puedes enseñar la otra. Esos detalles o afinar esos detalles en la educación requieren estudios y requieren pasión. Si no estás apasionado, no vas a estudiar, y si no vas a estudiar, entonces simplemente estás sacando un trabajo común y corriente. Pero sí, estos deportes, ahora que lo veo en retrospectiva, tanto eso que desarrolla como el trabajo en equipo, la solidaridad, ver un objetivo en común. Somos un equipo, pero si yo no voy a jugar esta vez y va a jugar alguien que tal vez
es mejor, pero es para alcanzar ese objetivo donde todos estamos trabajando para alcanzar, no sé, te enseña mucho, Sí. porque eso lo vas a aplicar en una empresa, eso lo vas a aplicar en un Segurísimo. equipo de trabajo, no importa que yo no estoy resaltando, pero el objetivo en común es ese, y si ¿Y la yo- vida real es así? Sí, Es en equipo. a veces tienes que estar en la banca, a veces tienes que estar afuera, a veces tienes que estar adentro. Y ni siquiera profesional, también familiar. Tu pareja y tú son un equipo. Correcto. Y entonces tienen que aprender a trabajar en equipo, reconocer, dar la palmada de qué bien lo estás haciendo o sentarse y trabajar junto a estrategias nuevas para no autometerse el gol. Sí, para no sufrir el doble Sí. o en La los verdad que la retos educación es vienen. apasionante, podríamos pasar aquí años platicando de este tema o de cada uno de los subtemas, pero sí realmente es apasionante. Y si te gusta eso, terminas amando a los niños también. Eres feliz. Yo ahorita estoy semi retirada y entonces la verdad es que lo peor que uno puede hacer en esta vida es jubilarse. Matas tu cerebro, matas tus emociones, matas todo. Pero Creo que porque pierdes un poco de propósito, ¿no? pierdes todo, todas tus metas. Vas y de repente paras y te quedas en el aire. Entonces yo lo que sí les recomiendo a todos es no se jubilen. Sí. Trabajen hasta donde se pueda trabajar porque físicamente lo logro hacer. Yo soy semijubilada porque tengo una enfermedad del sistema inmunológico que no puedo estar con mucha gente al mismo tiempo porque me puedo enfermar y mis enfermedades no van a durar 3 días como alguien, sino va a durar 3 semanas. Entonces, pues me recomendaron eso. Pero aún trabajar con los maestros es apasionante, capacitarlos, razón. enseñarlos. Y la educación sí es algo de vocación. Creo Lo que la es. gente que está educando ni tenemos ni tienen los mejores salarios del mundo ni los mejores reconocimientos en nuestro continente. Quizás hay continentes como el asiático donde realmente el maestro es el maestro, el sensei, el que realmente tiene la última palabra porque es el sabio sobre ese tema. Y ese respeto creo que podíamos lograrlo aquí en Guatemala con los maestros. Son gente que han entregado su alma, su vida y su tiempo Sí. para cada una de las actividades o cosas que hacen con sus alumnos. Así que es una bonita profesión. La verdad que me gustaría cerrar con eso, Cari. Me parece maravilloso lo que estás diciendo de los profesores, cómo entregan su tiempo a enseñar, a formar futuras generaciones, a inspirar. Sí. Estos niños, este maestro lo está inspirando a ser mejores personas o a ser ese bombero que quieren ser, ese astronauta que quieren ser. Son tu role model, ¿sí? Sí, llegan Tu mentor. a cosechar sueños, a sembrar sueños y a decirles que es posible. ¿Cómo una persona como esa no puede ser bien remunerada? Si está Y puede ser formando- remunerada, olvidémonos económicamente porque digamos que el país no tiene la posibilidad. Puede ser remunerada con un abrazo, puede ser remunerada con una nota de los papás, porque los niños le hacen notas solos, pero que un papá te ponga una nota de gracias por todo lo que usted hizo por mi hijo, o por haberse dado cuenta de este detalle, o por estar pendiente para mejorar esta área. Creo que esos son excelentes premios o abrazos emocionales que puede recibir cualquier persona que esté educando. No hay que ir siempre solamente a la plata, que sería lo ideal, porque la necesitan también y porque están invirtiendo su tiempo, Correcto. pero porque como lo hacen por pasión, la inteligencia emocional debería empezar más ahí y recibir una nota de gracias por esto, porque te hace sentir que puedes seguir siendo mejor. Tienes en tus manos a los niños y les puedes hacer mucho bien como maestro o les puedes hacer mucho mal. Uno se acuerda de sus excelentes maestros y también se acuerda de sus maestros no muy buenos porque tenían problemas Sí. personales, supongo yo, y llegaban de mal humor. Pero tus buenos maestros son los que te dejan ese mentor, esa parte de mentoría. Y que tú sabes que puedes ir a buscar a un maestro que fue bueno, porque vas a siempre apoyarte en cualquier momento. Y se va a acordar de ti con nombre y apellido. Pero sí, quedan para toda la vida. Quedan para toda la vida. Cari, muchas gracias por haber estado acá. La verdad, todos en Alma Artesana estamos contentos de tenerte. Tienes una historia, una trayectoria que contar y que compartir. Así que, gracias. No, a ustedes por invitarme, ya estamos a la orden. Qué rico verte. Y felicidades a todo el equipo completo de Alma Artesana. Gracias. Feliz día. Igualmente. Esto fue Alma Artesana. Les vamos a dejar todas las redes, tanto de Spoticare, de Neurogym, de CTI, de Village y de Cari de Peiré. Definitivamente, si están buscando una buena solución para la educación de sus hijos, les recomiendo que visiten sus redes.
Mi nombre es Pablo Perdomo, yo soy el host de Alma Artesana. Nos pueden encontrar como Alma Artesana GT en las redes sociales. Y si has llegado hasta acá, te quiero agradecer por haber visto esta entrevista. Danos like, dale suscribirte y compártenos, porque esto es material que vale la pena compartirse. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Chao.